Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Bueno, salimos del patio y vamos a cruzar el charco, como se dice, porque la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que está dominada por el Pentágono de los Estados Unidos, que es una organización poderosísima desde el punto de vista militar, va a celebrar su próxima cumbre los días 28 y 29 de este mes. Y la va a realizar en España, para vergüenza del Estado español. Va a acoger a la OTAN porque es miembro de la OTAN. En la OTAN, además de ese poder que tiene Estados Unidos, están las potencias imperialistas europeas y muy particularmente Inglaterra, Alemania y Francia. La OTAN tiene una larga carrera de genocidios, de masacres, en un ejercicio de la guerra. Una organización militar del capitalismo mundial que fue creada supuestamente para enfrentar al comunismo, a la Unión Soviética y los países del este europeo, aliados a la Unión Soviética, que después de la Segunda Guerra Mundial y de la victoria antifascista, constituyeron el Pacto de Varsovia, también un pacto militar que era el pacto alterno y enfrentado a la OTAN. Ambos pactos en ese momento tenían la función de contrarrestar al otro. Pero ¿qué resulta? Que por el proceso de crisis, dos crisis simultáneas, la crisis de los países del este, de la Unión Soviética, se precipitó en derrumbe. Cayó ese bloque y se desintegró la Unión Soviética. En consecuencia se desintegró el Pacto de Varsovia, la unión de los ejércitos de esos países. Pero el capitalismo se consideró triunfante con la pretensión de hacer del mundo un mundo unipolar bajo dominio de Estados Unidos y una Europa subordinada a Estados Unidos, una Europa capitalista. Esa era la impronta. Y no desmontaron, como debieron hacerlo, y exigírselo a las Naciones Unidas, no desmontaron la OTAN, sino que la mantuvieron y pasaron a una fase agresiva cuando la unipolaridad en favor de Estados Unidos comenzó a erosionarse. Era una ilusión y el mundo se tornó en unas cuantas décadas en un mundo multipolar. Emergió China con un poderío enorme económico, que a su vez aplicó también en la esfera militar. Rusia se recompone militarmente y llega a un nivel de acumulación de poder militar que sobrepasa a Estados Unidos en algunos renglones. Eso es intolerable. Estados Unidos no acepta un mundo multipolar, acepta un mundo bajo su dominio, y la OTAN está jugando ese papel. Y lo jugó a raíz de la ex Yugoslavia, con el tema de Kosovo, acuérdense de eso, y la matanza en Kosovo. Ahí estuvo la OTAN estuvo en Irak, en Kuwait, en Irak, en Libia, en Afganistán. Se incorpora al decreto de Estados Unidos de guerra global. Y parte de los capítulos de la guerra es la actual, haciendo víctima a Ucrania, pero apuntando contra Rusia. Es una guerra de la OTAN contra Rusia, pero es una guerra, en fin de cuentas, de la OTAN contra la humanidad. Entonces, ¿qué está pasando? Que una parte de las fuerzas mundiales
que comprenden esa realidad y que la enfrentan, han decidido, en vista de que hay una cumbre de la OTAN, hacer una anticumbre a nivel mundial, a nivel planetario. ¿Cómo? Sencillo. En cada país hacer una determinada actividad, virtual, presencial, grande, chiquita, bajo la consigna de no más OTAN, de disolver la OTAN. Esa campaña mundial se va a realizar del 25 al 30 de este mes, cruzando los 2 días de la cumbre de la OTAN en España. Va a haber una gran actividad en Venezuela, es una anticumbre en el estado de Táchira, que es vecino de Colombia, porque Colombia se incorporó a la OTAN. Y se va a convertir a Táchira en la capital anti-OTAN, los días también entre el 25 y el 30, con participación de delegaciones de muchas partes del mundo, presencial y no presencial. Pero lo más importante de todo es que la humanidad reaccione con esto, en términos de que no se quede. Bueno, también hay un foro importante en Rusia. Va a haber actividad del pueblo español, o mejor dicho, de los pueblos de España, de los vascos, de los gallegos, en fin, de todas las nacionalidades, de catalanes, que van a hacer lo paralelo frente a la cumbre física que van a hacer, creo que en España y en Madrid. De manera que la anticumbre es la suma de iniciativas, de protestas, y lo habrá en República Dominicana. Vamos a anunciar próximamente algunas actividades que se van a realizar en relación con el movimiento anticumbre de la OTAN. Reitero, bajo la consigna, no a la OTAN, no más OTAN, disolver la OTAN. Porque la cumbre en Madrid es una cumbre altamente peligrosa. Se propone Estados Unidos potenciar la OTAN y aplicar una agenda al 2030 que puede ser de alto riesgo para la humanidad porque incluye una ruta de acciones y de iniciativas de guerra contra todo lo que ellos no controlan. Porque fíjense ustedes que se trata fundamentalmente de eso. Están por desintegrar a Rusia y no se le está dando la cosa. Pero al mismo tiempo están anunciando la posibilidad de intervenir en relación con el tema chino-Taiwán, el proyecto de mantener a toda costa su influencia en Taiwán. Y además, contra los países, hay un alto riesgo también para Venezuela y para Cuba, en tanto ya la OTAN está operando en nuestra América a través de Colombia, con un régimen de carácter neofascista. Habrá que ver ahora el domingo qué pasa con las elecciones y qué pasa posterior a las elecciones, porque ese Estado terrorista y esa derecha fascista va a tratar por todos los medios de crear situaciones. Porque el cambio de gobierno no cambia la esencia de ese poder. Un poder intervenido con 10 bases militares de los Estados Unidos, con todo un sistema militar y de inteligencia, con un paramilitarismo entrenado para penetrar y agredir en los países vecinos. De manera que hay muchas razones para apoyar el movimiento anticumbre, demandando la disolución de la OTAN, que implica defensa de la paz mundial, defensa de la vida de los seres humanos que habitan este planeta. El gran riesgo, el gran peligro
para la humanidad en términos de brazo armado del capitalismo, de brazo armado de las destructivas políticas neoliberales, de agente fundamental de las guerras de toda la generación, de baja intensidad, de mediana intensidad, de alta intensidad, y la guerra mediática, la guerra cibernética, la guerra económica que están aplicando intensamente en nuestra América contra los países que logran emprender un proceso de independencia. La OTAN es el brazo armado para tratar de impedir o bloquear los procesos pro independencia, pro soberanía de nuestra América. No aceptan la autodeterminación de los pueblos. Por eso tiene un enorme valor, un extraordinario valor, la anticumbre de la OTAN, la cual debe respaldar todas las fuerzas sensibles, todas las fuerzas amantes de la paz y de la vida en este país. Con esto estamos concluyendo, pero antes decirle, las iniciativas son válidas de parte de todos los sectores sensibles. Y no debemos solo tratar de que se hagan actividades en el centro del país, del poder político que es la capital de la República o el Gran Santo Domingo. La verdad es que se necesita también la reacción de los pueblos, de la provincia, que son muy sensibles a todo esto. Es necesario potenciar la conciencia antiimperialista, crear un gran movimiento antiimperialista mundial para salvar definitivamente a la humanidad. Y con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.